Ingresamos al tercer bloque de Referente Jurídico. Seguimos con la grata presencia de Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, fiscal superior del Ministerio Público, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Alonso, ¿cuáles son las instituciones de cooperación jurídica internacional? Básicamente son tres: la extradición, las asistencias judiciales internacionales y el traslado de condenados. Creo que todo esto nace primero a partir de la extradición. Como bien lo hemos comentado acá, pues una presunta delincuente o quien ha presuntivamente cometido un hecho punible sale de las fronteras del país, se quiere finalmente amparar, aferrar en otras soberanías y ante ello surgen los tratados de extradición. A partir de lo cual se solicita al Estado peruano, por ejemplo Ecuador, Argentina, Chile, donde él se encuentra, a través finalmente de las autoridades competentes. El primero tiene que librar una prisión preventiva, el juez, luego de una solicitud del fiscal, y nosotros canalizamos. Puede ser directamente o a través de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es eso que puede ser directamente? Es que nosotros tenemos finalmente la misma figura de autoridad central y tenemos algún tipo de convenios, de tratados, de memorandos, de documentos internacionales que nos permite ir directamente con la autoridad central. Sin necesidad de la presencia de funcionarios de relaciones de Cancillería, exteriores. exactamente. Ya. Que tenemos directamente, finalmente, el contacto, por ejemplo, como es Chile, también con Argentina, Eso cuando y hemos viabilizado con Brasil. Cuando existen instrumentos que lo viabilizan, ¿no? Ya. Que hayamos firmado sobre todo acuerdos o memorandos de entendimiento. ¿Con qué países tenemos ellos? Con Chile, Ya. con Ecuador. Argentina y con Brasil. Ya. Estamos viabilizando solo con Chile. Esto funciona muy bien. ¿Qué hace? Acortar los tiempos. No utilizar ya tanto documento, es adelantar la información vía correo, y eso se demuestra que la confiabilidad entre las instituciones es la base de la cooperación internacional. Imagínate la fluidez con la cual nosotros podemos y la rapidez de poder canalizar la información con Chile, y con Chile tenemos frontera, hay muchos peruanos en Chile, y esto pues hace mucho mejor las cosas en el ámbito de la cooperación jurídica o judicial internacional. En el ámbito entonces extradiciones, asistencias jurídicas internacionales y lo que se llama el traslado de condenados. ¿Cuál es el plazo promedio? No plazo, sino el tiempo de duración, en todo caso, de un proceso de extradición. Es que todo va a depender mucho del país, Hay países que son un poco más complicados, como Estados Unidos. En el caso Bolivia creo que es un poco más efectivo. Lo que pasa es que eso tenemos que entender que la extradición es un proceso formal. Y como proceso formal tiene sus estaciones. Primero hay que agotar acá la vía interna, y luego finalmente el otro país. Solicitar el arresto provisorio con fines de extradición, luego a los 60 días, que es el plazo, el estándar normal que se exige, para ya librar lo que se llama el cuaderno de extradición. Luego pasa esto a las cortes judiciales del país requerido, ellos toman su decisión. En algunas también tiene que tomar la decisión el Poder Ejecutivo, acá también lo hace, pues es una suerte de naturaleza mixta. A relaciones exteriores. Claro, puede ser por relaciones exteriores. En el caso, por ejemplo, del Perú, la Corte Suprema declara procedente, una de las salas, la extradición, y luego tiene que ser autorizado por la presidencia del Consejo de Ministros, en una resolución suprema. Ahora, ¿esto cómo va, digamos, de la mano con los plazos que tiene que cumplir el Ministerio Público durante la realización de la etapa de la investigación preparatoria? Porque a diferencia del modelo anterior, ahora la Fiscalía sí tiene plazos, que por lo general son 120 días, o que pueden extenderse cuando son casos complejos, y a veces la extradición podría darse el caso de que demore más de este plazo de investigación preparatoria. Evidentemente. Tú bien lo mencionaste, es una de las plataformas o principios elementales de este sistema procesal penal, es la celeridad. Pero evidentemente esa celeridad o esos plazos tienen que ir matizándose, tienen que ir adecuándose a la estructura de la investigación. Tenemos investigaciones complejas, muchas de las que están sucediendo hoy en día. Cantidad de imputados, muchos delitos que se han cometido, que se le atribuye, muchos bienes jurídicos afectados. Esto importa la realización de muchos actos de investigación. Y creo que el legislador lo ha considerado, también el legislador que también a partir del Poder Ejecutivo, de los últimos decretos que se dieron a principio de este año, a fin de ampliar los plazos de la investigación preparatoria y la prisión preventiva. Y muchas veces con los mismos fiscales nos solicitan a veces un documento, decir que nos está demorando un poco los trámites de las asistencias, no necesariamente con respecto a un extraditable. Sabemos que, por ejemplo, no puede haber condena en ausencia, hasta que este señor no venga no se le puede procesar y juzgar.
Entonces se trata finalmente de entender que no siempre se puede utilizar los mismos plazos o los mismos tiempos, sea para una microcriminalidad, la criminalidad en la calle, donde hay una flagrancia, y algo distinto cuando tú necesitas recoger evidencia del exterior. Y una de ellas que es tan importante es recoger información de cuentas bancarias, cuentas financieras, donde a quienes han cometido graves delitos es donde quieren esconder la procedencia ilícita de estos activos, ¿no? Ahora, eso con respecto a la extradición, que es una de las instituciones. ¿Y qué con el traslado de condenados, por ejemplo? El traslado de condenados es importantísimo. Justo hemos tenido una experiencia muy buena con España, ya la vamos a repetir. A ver, la fase de ejecución penal es cuando ya alguien se ha ido declarado culpable. Y dentro de lo que nos enseñaron siempre dentro de la teoría y la misma Constitución, que esto tiene que orientarse a la resocialización. Y esa resocialización puede hacerse más viable, evidentemente, en el lugar de origen de una persona. Tiene una base humanitaria. Por lo tanto, si es un colombiano, es un español, que hemos hecho traslado de varios españoles, va a haber también una cantidad de condenados españoles que lo va a hacer próximamente. Esto permite a ellos regresar a su lugar de origen y tener a sus familias cerca a ellos. Y cumplir las condenas en el otro. Y cumplir las condenas. O sea, no es una exoneración de responsabilidad, no es una remisión de pena, no es un perdón judicial, sino es la posibilidad de que ellos puedan cumplir el entero de la pena, pero en su lugar de origen, esto es cerca a su familia, cerca a sus seres queridos. Creo que no podemos perder nunca el rasgo de humanidad de las penas. Ahora, ¿esto opera para todos los delitos? Sí, todos los digamos, delitos. tráfico ilícito de drogas, sí, terrorismo internacional. Pero siempre y cuando hay unas ciertas estándares de penas, ¿no? De punitivos. Tiene que haber ciertos tratados de traslado de condenados donde permite a ello y lo pueda viabilizar. Con unos países se puede ser más fácil que con otros, ¿no? O sea, una cosa es el traslado de condenados de un microcomercializador, por ejemplo, lo que son Burrier, lo que es el correo de la droga, y algo muy distinto cuando forma parte, pues, de organizaciones criminales. Ahí el asunto se complica mucho más, por la que las penas son muy elevadas en el Perú, ¿no? Había un ciudadano chino, exfuncionario de la administración pública china, que estuvo procesado por delito de peculado, si no me falla la memoria en este momento. Exacto, y que escapó de China y buscó asilo político aquí en el Perú, no lo logró. No lo logró. Y luego se pidió su repatriación. Y el tema es que la pena aplicable en este caso es pena de muerte, ¿verdad? Sí, ¿Cómo pero no, la pena de muerte cuando, por ejemplo, todos los tratados, el estándar punitivo es que cuando hay el Estado requirente criminaliza este comportamiento típico con una pena de muerte, no resulta viable, no resulta procedente la extradición. En ese interín que no importa el país que sea el requiriente. No importa lo más mínimo. Una vez que esto sucedió, las extradiciones se estaban viabilizando, llegaron los habeas corpus. Bueno, cada procesado o investigado tiene el derecho a incoar los procedimientos que la ley le franquea. Y en ese interín, inclusive fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la legislación china cambió la pena de muerte por la pena de cadena perpetua. Y esto fue lo que viabilizó, mejor dicho, dio luz verde, abrió las puertas de que la Corte Interamericana pueda, de cierta forma, no poner una suerte de impedimento al Perú para que pueda proceder esa extradición pasiva para nosotros con este ciudadano chino. O sea, no, la Constitución es cuando hay pena de muerte, no procede la extradición. De ninguna manera, porque ese es un trato inhumano, es una pena, creo que, infamante, a los cuales, finalmente, creo los estados que forman parte de la comunidad internacional, en la mayoría de ellos, no la aplican. Y en el caso de las asistencias judiciales internacionales, que es la otra institución. Son toda la cantidad de diligencias, recoger declaraciones de testigos, de peritos, de imputados, de investigados, recoger documentos, realizar algún tipo de inspecciones, de croquis, identificación, por ejemplo, de lugares, de inmuebles y bienes muebles que cuenta una persona del exterior, y ahí viene la posibilidad tan importante que es la posibilidad, una vez que se identifican cuentas en el exterior, poder bloquearlas, congelarlas, y ahí viene el último eslabón, que es la repatriación de activos, que es una de las funciones que también tenemos en nuestra oficina. Ahora, en esa labor, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional tampoco interviene, es decir, en el recogimiento de las declaraciones, etcétera, ¿o sí interviene? Nosotros viabilizamos la entrega de la información. No somos sujetos activos propios de la dinámica misma. Nosotros tenemos que garantizar que se cumplan con todas las garantías.
Tú tiendes la mesa, pero no te sientas en ella, digamos. Bueno, si lo quiere decir de esa manera. Yo abro las puertas en todo caso para que finalmente ingresen los comensales a comer bien el banquete. Correcto. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos, señor director? ¿Tenemos tiempo todavía para poder continuar? Bien, me dicen que sí. Bueno, ¿cuáles son algunos casos emblemáticos en los que el traslado de condenados y la asistencia judicial internacional haya sido exitosa y haga destacar a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en los últimos, digamos, 3 o 4 años? El traslado condenado, podría ver lo que se produjo en el mes, me parece, de marzo o abril, donde se fueron pues una buena cantidad, creo que hasta un próximo de 30 y pico españoles, traslado de condenados. ¿Por qué delitos estaban condenados? Delitos varios, no delitos muy graves. Y eso obviamente a partir de una coordinación muy importante con el INPE, con el Ministerio de Justicia, con Relaciones Exteriores, con todas las instituciones involucradas y obviamente con el Consulado y la Embajada Española en el Perú. Nosotros sufrimos evidentemente con un sobrecongestionamiento de los penales, de los establecimientos penitenciarios. Justamente esto beneficia a la liberación del hacinamiento de los penales, ¿verdad? Uno de los pilares de la política penitenciaria es descongestión de los penales. ¿Cómo se hace este mecanismo? ¿Cómo se viabiliza ese resultado? A través del traslado de condenados. Es decir, más aún si el Perú no cuenta con una infraestructura y con un presupuesto lo suficiente para poder sufragar todo lo que significa la gran cantidad de internos que se encuentran en todo nuestro territorio patrio, pues qué mejor forma, válvula de oxigenación, de viabilizar los instrumentos de la cooperación, en este caso el traslado de condenados, que hemos hecho no solamente con España, con Colombia y con España lo vamos a volver a repetir prontamente en mérito a una coordinación muy fluida con el resto de instituciones involucradas. Ese ha sido un caso emblemático. Sí, bueno, el caso de asistencias, evidentemente, la posibilidad de a través de comunicaciones directas con autoridades centrales en otro país, identificación de cuentas bancarias de personas presuntamente involucradas en actos de corrupción y de lavado de activos. Esta es una fuente de incriminación, una evidencia importantísima para la Fiscalía para poder construir su teoría del caso. Pensamos que la política criminal internacional hoy en día no solamente debe significar privar de su libertad a través de la pena, ya con una resolución de condena a quien lo cometió el delito, sino también privarlo de todas las beneficios y ganancias de su comportamiento criminal. Creo que enfrentar estas estructuras criminales significa despojarlos de todos los activos mal habidos. Y esto se realiza a través de asistencias que permiten identificar cuentas y también intervienen las UIFs, Unidad de Inteligencia Financiera, tienen un trabajo muy coordinado y muy prolijo, muy fino con las fiscalías. Ellos también realizan una suerte de comunicación, le dan una información de inteligencia a la fiscalía, el fiscal coteja su información a través de nosotros, a través de la cooperación internacional, y a partir de ello, ¿qué se puede hacer? Congelar esas cuentas. Congelo esas cuentas, las tengo como evidencia y a la par también para despojarlo de esos activos mal habidos, de procedencia ilícita. Eso quiere decir entonces de que con Andorra, por ejemplo, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en otros países sí es posible aplicar lo que aquí internamente podría hacerse a través de la ley de decomiso. Hay una ley de proceso de pérdida de dominio, de que esto es el artículo 1104. Exacto. Nosotros finalmente se interpone una demanda de dominio, lo que lo hacen los fiscales, y ellos finalmente la interponen ante el Poder Judicial peruano, se declara fundada la demanda. Ese es un decomiso sin condena. Ese es algo muy particular que permite la incautación de bienes, de activos, sin que haya de por medio una resolución judicial de culpabilidad. Obviamente, una vez que se agota la instancia interna en el Perú, lo que se procede a librar es el exequatur, que es el MLA, una asistencia legal mutua al gobierno del Estado requerido, a sus autoridades propiamente, así como ha sucedido en Luxemburgo, en algunas cuentas de personas que fueron involucradas en actos de corrupción en la década de los 90 y han sido ya consentidas. Es decir, lo que hace la autoridad de los estados requeridos es avalar nuestras sentencias, porque el exequatur viene a ser finalmente una suerte de convalidación de un mandato o ejecución de una resolución judicial extranjera. Así es. Entonces estamos por buen camino. Creo que el legislador adoptó en mecanismos importantes en su momento, como fue en Colombia, como esa extinción de dominio, para tener esa posibilidad de poder incautar bienes activos sin necesidad de tener una resolución de condena, es decir, sin necesidad que esta persona esté en el Perú. En cambio, si lo quieres condenar, tiene que estar acá. No hay
no hay juicio en ausencia. Ajá. Pero tiene un defensor de oficio, el imputado. Lógicamente, se le tiene que dar un curador procesal. Claro que sí. Y eso es obviamente lo que el Estado requerido hace de garantizar, de cautelar, de que se haya finalmente seguido todo este debido proceso. Bien. Vamos a hacer el último corte entonces para culminar con el programa. Ya regresamos con el último bloque de Referente Jurídico.